Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Gregorio Magno. Es uno de los grandes pontífices que hemos tenido en la Iglesia, que reinó durante 14 años a mediados del siglo VIII. Y una de las cosas que nosotros sabemos de Gregorio Magno es que él tenía una salud muy delicada. Y a pesar de ser muy enfermizo, que en cada momento pues él tenía que retirarse por su estado delicado de salud, supo hacer muchísimas obras por el pueblo de Roma. Una de las grandes cosas que hizo fue que repartió víveres entre todos los pobres, y aparte de eso pues reformó muchísimas cosas, y también tuvo una incidencia dentro de la Iglesia, a modo tal de que el apodo que le pusieron fue Magno, es decir, magnífico, grande, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, nuestra Iglesia, al ir viendo la historia de los santos, y también cuando nosotros vamos viendo la historia de los papas que han llegado a la santidad, entonces vemos que el modo en cómo ellos han gobernado la Iglesia ha sido siguiendo el título que se les da: siervo de los siervos de Dios, es decir, servidor de los demás. Y yo creo que Jesús nos llama justamente a seguir ese ejemplo, a seguir el ejemplo de los papas, para que nosotros también nos convirtamos en servidores de los demás. Y entonces, claro, para convertirse en servidores de los demás, nosotros tenemos que aprender, llenarnos de Jesús, conocer la doctrina, conocer la palabra, porque nosotros no vamos a ir a dar algo que nosotros no tenemos, no vamos a ir a servir si no podemos hacer las cosas. Y entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos sirviendo correctamente dentro de la Iglesia o estamos sirviendo correctamente al prójimo? Cuando nosotros realmente dejamos y analizamos las cosas con nuestra cabeza y con nuestro corazón. Uno de los grandes errores de los fariseos, queridos hermanos, es que ellos querían legalizar la fe, es decir, querían encerrar la fe con la cabeza y no abrían el corazón con la doctrina que el Señor nos enseñaba. ¿Y cuál es la doctrina nueva del Señor? Hay que saber aplicar el amor, la caridad fraterna en cada una de las situaciones en las que se encuentran. Y hoy que nos ha presentado ese tema del ayuno, que nos ha presentado ese tema de sobre cómo hacer esos pequeños sacrificios, dice: los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, ¿y los tuyos, Jesús, qué hacen? Y entonces el Señor dice: yo estoy con ellos, y mientras yo estoy con ellos no pueden ayunar. Y fíjense, queridos hermanos, que esa palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque ¿cuándo es que Jesús se hace presente en nuestra vida con su cuerpo y con su sangre? En la Eucaristía. Y por eso yo les digo, cuando nosotros vamos a la Eucaristía y estamos en gracia, es decir, no tenemos un pecado mortal, nos hemos confesado recientemente y nosotros participamos de la Eucaristía, no tenemos excusa por la cual no recibir al Señor. No podemos ayunar de la Eucaristía. Y si podemos participar de la misa, es decir, una misa de semana y todo, también tenemos que comulgar. ¿Por qué? Porque el Señor aprovecha esos momentos para seguir derramando su gracia y para que nosotros crezcamos también en el conocimiento del Señor y el aumento de la fe. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.